Bueno, el domingo tuvimos un nuevo debate electoral, algo ya comentábamos aquí en el transcurso de estos días. Personalmente creo que sobraron chicanas, agresiones con frases hechas, con muy poco contenido de propuestas serias para sacarnos de esta crisis que lamentablemente ya no es solo económica. Pero hubo un par de frases que ya a esta altura me parece que no podemos dejar pasar. Es el caso de lo dicho por Javier Milei, que en un momento, respondiéndole a Patricia Bullrich, dijo concretamente: no proponemos la venta de órganos, lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio, dijo, y que genera un montón de corrupción. Textuales palabras utilizó el candidato a presidente por La Libertad Avanza. Y miren que en más de 30 años que llevo trabajando en medios de comunicación, cubriendo, como hemos cubierto, más de un operativo en el interior del país, los operativos de ablación de órganos, conociendo de cerca cómo se realiza cada operativo, desde el trabajo de seguridad que se hace en los aeropuertos, la caravana custodiando la ambulancia que lleva ese órgano que aún puede dar vida, la cantidad de gente involucrada justamente para cuidar cada uno de estos detalles, conociendo de cerca, en algunos casos, momentos de terrible dolor como es la pérdida de un hijo pequeño, de un chiquito, esos papás que no debe haber un dolor más terrible que tomar esta decisión de donar los órganos de su chiquito, habiendo hablado con donantes, habiendo hablado con receptores, jamás en todos estos años ha habido ni siquiera una duda con respecto al INCUCAI, jamás, ni siquiera algo que se deslizara, y sin embargo, a partir de esta frase, es como que se genera una desconfianza y nos cuesta reflexionar sobre esto. Por eso invitamos al doctor Leonardo Ucciumi, que es el titular del CUCAI de Río Negro, un hombre que hace muchísimo tiempo que está trabajando, y en él ver la calidez de cada uno de los médicos que hasta último momento hacen todo lo posible para salvar una vida, la contención del equipo. Lo vamos a saludar a Leonardo que está en línea. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, buen día, muchísimas gracias por el contacto, saludos a todos ahí en el equipo, en el estudio y a la audiencia, y bueno, te agradezco realmente la vehemencia y tu testimonio, porque bueno, parte de lo que yo iba a hablar era esto. Primero, bueno, lamentamos mucho lo dicho por el señor Milei, en un momento donde muchas personas seguramente habrán estado pendientes de los dichos de los candidatos, donde, bueno, demuestra un total desconocimiento del funcionamiento del sistema de donación y trasplante. Desde lo que es el INCUCAI y las 24 provincias en las cuales nosotros estamos, entre ellas, como organismo provincial, donde tenemos que hacer cumplir las normas y las leyes, resoluciones de INCUCAI y las leyes nacionales. Realmente habla del poco conocimiento que tiene esta persona del sistema. En primer término, aclaramos que no toda persona fallecida puede ser donante, porque para que un fallecido pueda ser donante, por ejemplo, multiorgánico, se tienen que dar determinadas situaciones y tienen que ser personas que llevan gravemente heridas a los hospitales con vida. Se hacen todos los esfuerzos por salvar esa vida, y cuando la gravedad de las lesiones no permite lograr ese objetivo, y cuando mueren en situación particular de lo que se conoce como muerte encefálica, o más comúnmente escuchado, digamos, que es la muerte cerebral, ahí es donde ese fallecido, pues ya no hablamos de persona, ese fallecido es un potencial donante. Y bueno, hay muchas cuestiones, que no solamente que tiene que morir bajo esas condiciones, sino también, bueno, hay que ver si hay o no daños en los órganos, si no hay antecedentes o análisis que marquen que pueda ser transmisor de una enfermedad infectocontagiosa, puede ser hepatitis, HIV, toda una serie de cuestiones, Chagas,
donde eso acota muchísimo la posibilidad de que un fallecido en muerte encefálica pueda ser un potencial donante de órganos. Eso en primer lugar, es decir, que no es una cuestión matemática, que como decía el señor Milei, que de 300.000 personas fallecidas deberían cubrir las expectativas de la lista de espera. Eso no es así, no es una cuestión matemática. Y después, bueno, en segundo lugar, digamos que el sistema de donación y trasplante argentino es reconocido, digamos, no solamente a nivel regional, sino que también a nivel mundial, porque, bueno, tenemos un sistema donde la trazabilidad de los procesos y la transparencia que tiene el mismo, digamos, fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud, y junto con España e Italia somos uno de los centros colaboradores en materia de donación y trasplantes, donde, como decías, no hay ni siquiera no hay una causa judicial, no hay un mínimo sospecha de que pudiera haber actos de corrupción, como dijo el señor Milei, lo cual es completamente inaceptable. De tal manera que, bueno, el sistema de donación y trasplante de la Argentina cuenta con una fortaleza que es un sólido marco regulatorio que constantemente se está actualizando, un sistema informático que se llama Sintra, que nos permite registrar, gestionar, fiscalizar y consultar en tiempo real, lo que incluye lista de espera, donantes, la asignación de órganos, los trasplantes que se realizan, y que acceden todos los actores involucrados, ¿no? De manera que esto se monitorea y se evalúa permanentemente cada una de las etapas. Y bueno, esto es un poco explicarle a las personas que es imposible, digamos, transgredir normas, a realizar ni siquiera una ablación y ni mucho menos hablar de un trasplante en forma, digamos, irregular o fuera del marco del sistema, porque no es cambiar un repuesto, ir a un taller, comprar un repuesto y cambiarlo por otro, digamos que no funciona. Entonces, es en un operativo de procuración, como decías, involucran muchísimas personas, casi te diría que es difícil de calcular, pero estimamos que entre 100 y 150 personas están involucradas en un operativo de donación, como decías, desde personal hospitalario, desde que el camillero, el maestranza, los técnicos profesionales del hospital donde se realizan los operativos de ablación, después el cordón policial que acompaña tanto a la ida como a la vuelta de los profesionales que van a hacer la ablación para trasladar los órganos y tejidos hasta los aeropuertos, personal del aeropuerto, digamos, los pilotos, después la recepción del órgano en el lugar donde se va a trasplantar. De manera que, bueno, cada año miles de personas acceden a un trasplante de órganos o células que, bueno, permite recuperar su salud o salvar incluso una vida. Y es que por ello nuestro sistema de donación y trasplante representa un orgullo para nuestro país. Y de esta manera se genera la confianza pública que está demostrada por distintas encuestas que se han hecho, donde el INCUCAI está visto y valorado por toda la sociedad como una institución del INCUCAI y el CUCAI en cada una de las provincias, con una alta estima y una alta valoración con respecto a todas las actividades que realiza. Leonardo, buenos días. ¿Cómo es el sistema entonces? Hay Sintra que mencionaba, pero debe ser bastante complejo justamente con todas las variables que deben tomarse en cuenta y con las que se trabaja para cómo funciona esta lista de espera hasta finalmente arribar a la posibilidad entonces de algún trasplante. Bueno, como les comentaba, en el Sintra es el sistema informático donde están todos los pacientes que están en lista de espera. Primero, lo que se hace en cada operativo, se confecciona una lista de espera, depende del órgano. Uh-huh. Primero el grupo y factor, que es lo más importante, ¿no? Tiene que haber una compatibilidad grupo y factor, porque, digamos, no puede trasplantarse dos pacientes que son incompatibles desde el punto de vista del grupo factor, porque si no, digamos, es un fracaso, digamos, se coagula la sangre. Claro. Y se pierde ese órgano, y no solamente se pierde ese órgano,
fallece la persona que recibe un órgano de sangre, de grupo y factor de sangre incompatible, digamos. Esto diría que ocurre en la mayoría de los casos. Esto en primer lugar. Entonces, por cada operativo de donación hay que ver el grupo de factor del potencial donante. Después también hay que ver las medidas antropométricas. ¿Qué significa esto? Que una persona, vamos a poner un ejemplo, un adulto de 18 20 años, por más que haya un bebé de 2 meses o de 1 año en emergencia nacional que está en lista de espera por un corazón, obviamente el corazón de ese adulto no va a entrar en un niño tan pequeño. Claro. Pero se realiza entonces, y después, bueno, en el riñón es mucho más complejo porque están involucrados una serie de factores de rechazo inmunológicos que se hacen cada uno de los operativos, y bueno, un poco se va acotando la lista de esa manera, pero bueno, lo hace todo un sistema informático donde no involucra la posibilidad, digamos, de la manipulación por parte del ser humano, porque además incluso, digamos, eso está en cada operativo, se abren las listas y la apertura de las listas, como les decía, era automático, y a medida que se van viendo el orden de los pacientes, pues puede ser que el paciente esté muy grave y ni siquiera pueda soportar la posibilidad de un trasplante, entonces se van avanzando en la lista de espera de acuerdo a, bueno, distintos factores, ¿no es cierto? Esto que yo les decía, ya el primer filtro es el grupo de factor, el segundo, por más que ya se sepa que un adulto no le puede donar a un niño muy pequeño un corazón o el hígado, se rechaza por medidas antropométricas, que se deja constatado, ¿no? Eso en el Sintra, por más emergencia que sea. Así que bueno, está todo absolutamente reflejado y registrado en el Sintra. Obviamente hay información que es exclusiva para los profesionales, pero bueno, si uno tiene la posibilidad, o cualquiera de las personas de fuera del sistema quisieran ingresar a la página del INCUCAI, y algunas variables del Sintra son de libre acceso porque bueno, no están nominalizadas, no están los datos sensibles de tanto los receptores como los donantes, pero sí se pueden acceder a datos interesantes de cómo trabaja el INCUCAI, de cuántas personas se trasplantan al año, qué pacientes, o la cantidad de, no qué pacientes, sino cuántos pacientes hay en lista de espera, por provincia, qué órganos están esperando. Así que bueno, digamos, redoblamos el compromiso de seguir trabajando de esta manera para darle la oportunidad a tantas personas que están esperando por un trasplante que pueda mejorar o salvar su vida, ¿no es cierto? Doctor, gracias por habernos atendido, muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. El doctor Leonardo Uchiumi es el titular del CUCAI de la provincia de Río Negro. Queríamos justamente consultarlo, no solo por la frase desagradable de Javier Milei, sino para volver a llevar a la comunidad esta tranquilidad de que es un organismo que trabaja. ¿Cómo funciona? Lleva más de 40 años trabajando y, como bien lo decía el doctor, no hay una sola denuncia en la justicia que pueda empañar el trabajo de miles y miles de médicos. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud ha elegido a la Argentina, que tiene este sistema funcionando con excelencia, como uno de los 3 centros colaboradores en materia de donación y trasplantes en el mundo, junto con España y junto con Italia.